Hola, buenas noches a todos los profesionales de Identitaria y a los invitados que se conectaron el día de hoy. Y vamos a dar inicio al webinar de sujetos de sexo, género y deseo. Hablemos de sexualidad en personas mayores. La vocera del día de hoy es nuestra psicóloga Marta González y le cedo la palabra para que comience con su presentación. Muchísimas gracias a todos por asistir y disculpen también la espera de estos 5 minutitos que estuvimos esperando más asistentes. Hola, buenas noches. Soy Marta González, soy psicóloga y hoy les vengo a hablar sobre la sexualidad en personas mayores. Darle un poquito de información sobre este tema que no es tan hablado. Primero, como les decía, hoy estamos aquí para escuchar, hablar, comentar, opinar, responder dudas sobre la sexualidad en personas mayores. Para mí es importante, si ustedes tienen algún comentario, duda, pregunta, etcétera, que lo escriban y ahí poder como que se ve esta conversación de la temática. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos definir la sexualidad en personas mayores? Primero que todo hay que entender de que todas las personas somos seres sexuales y sexuados durante toda nuestra vida. Es decir, desde que nacemos hasta que morimos somos seres con sexualidad. Esto no se elimina mágicamente en la infancia o en la adultez mayor. Es un punto importante. Es por esto que es relevante hablar de esta temática, hablar de la sexualidad porque esta sigue presente en las personas mayores, a pesar de que es un tema que en general se ignora. También otro punto importante es que la sexualidad en personas mayores, el foco es diferente. Por ejemplo, tal vez la sexualidad en, no sé, en adolescentes o adultos tiene que ver mucho con el sexo, la genitalidad, etc. En cambio, con las personas mayores es más importante la expresión de emociones, del acompañamiento, de la experiencia, del compartir con el otro. Como les mencionaba anteriormente, es importante recalcar que la temática de sexualidad en personas mayores es un tema tabú, que no se habla. Y al no hablarse le genera ciertas barreras a las personas mayores para poder hablar de su sexualidad, ya sea con profesionales de la salud, con su familia, amigos, incluso la misma pareja. Así que es esencial que se den estos espacios como el que estamos teniendo ahora para conversar de la temática, de que se hable de la temática para que ésta deje de ser un tema tabú. También es relevante mencionar que en esto de hablar de la temática, es importante recalcar que muchas veces los profesionales de salud no tienen los conocimientos suficientes en relación a la temática. Por ejemplo, tal vez en las universidades no enseñan específicamente esta temática a pesar de la relevancia. Entonces es importante que los mismos profesionales de la salud se vayan como viendo el tema, leyendo, etcétera, para así entregarle una atención lo más integral posible a las personas mayores y no solo, por ejemplo, ver el área física o el área cognitiva, que es como lo que más se ve. Entonces, es importante entender también de que la sexualidad en personas mayores no se ve impedida por la edad. Es decir, las personas mayores no dejan de tener sexualidad porque cumplen años y no las dejan de vivir o sentir placer por eso. Importante entender de que la edad por sí misma no afecta la expresión de la sexualidad. Tal vez otros factores las pueden afectar como enfermedades, disfunciones sexuales, etcétera, pero la edad en sí no es. Eh, la siguiente, por favor. Entonces, ahora, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué estamos aquí hoy para hablar de este tema? Primero que todo, hay que entender de que la sexualidad es parte de la identidad de las personas, de todos nosotros. Y esto, como les decía, incluye a las personas mayores.
Entonces, la vivencia satisfactoria de la sexualidad le genera beneficios en el bienestar y calidad de vida de las personas mayores. Le genera una relación más positiva con su propia sexualidad, con su vivencia de esta, una mejor autoestima y autoconcepto. Además, es importante mencionar de que la sexualidad le permite a las personas mayores que se genere vínculos emocionales y sociales, lo cual obviamente tiene un impacto positivo en la salud mental de las personas mayores. Es decir, es algo relevante para nosotros como profesión, como psicólogos. Entonces, es algo que no se tiene que ignorar, que no se tiene que esconder bajo la alfombra solo porque es un tema tabú y tal vez nos pueda incomodar un poquito. Como les disculpa. Y eso. ¿Y por qué también es importante hablar de esta temática? Es importante porque la población chilena está envejeciendo. Es decir, cada vez más va a haber personas mayores, va a aumentar la población mayor, debido a que la natalidad está disminuyendo y la mortalidad también. Es decir, el trabajo con personas mayores cada vez va a ir siendo más relevante, más importante. Entonces es importante conocer de la temática para poder trabajar con las personas mayores desde un todo, no solo como ciertas áreas. También es relevante hablar de esta temática y su relación con las políticas públicas, debido a que en Chile en la actualidad no existen políticas públicas y programas en específico para las personas mayores en relación a la sexualidad. Obviamente hay políticas públicas y programas para las personas mayores, pero no en sexualidad en sí. Y lo que existe es básicamente la realización de distintos exámenes. Y eso es. Y estos como programas existentes hasta el momento se centran más en el sexo femenino que en el sexo masculino, lo que los deja aún más vulnerables a esta parte de la población mayor a distintas situaciones de riesgo. Es por esto que es esencial que se vayan realizando distintas políticas públicas, de que se vayan realizando o luchando por estas políticas públicas para que se vea a las personas mayores como personas sexuadas, no asexuadas. También es importante entender que los programas que están hoy, que ven un poquito la sexualidad en personas mayores, lo ven desde la enfermedad, es decir, exámenes para ciertas enfermedades, etcétera, y no desde la sexualidad como algo complejo, como algo con distintas dimensiones. Por ejemplo, es importante que existan políticas públicas donde se trate la sexualidad desde las distintas aristas que tiene, que se le enseña a las personas mayores los cambios que están viviendo y cómo estos cambios la afectan en la vivencia de la sexualidad y cómo poder enfrentarlos. También es importante trabajar, hablar esta temática, porque las personas mayores, igual que todos nosotros, tienen derechos sexuales. Tienen derecho a expresar y a vivir su sexualidad. Y también tienen derecho a recibir una buena servicio de salud en relación a esta, que se le entregue psicoeducación cuando sea necesaria para que la puedan vivir plenamente. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer. No hay ningún problema. Siguiente, por favor. Ahora vamos a un tema bastante relevante en relación a la sexualidad en personas mayores. Existen muchos mitos y prejuicios en relación a esto. Ahora les voy a hablar sobre algunos, no todos. Uno de ellos es que es algo anormal, que la sexualidad no es algo aceptado por parte de la sociedad, es decir, se ve como algo malo. La sexualidad en personas mayores se considera que no existe. Por ejemplo,
mágicamente las personas mayores se les va la sexualidad, desaparece. No sé dónde queda, pero desaparece cuando cumplen ciertos años, no se considera. Se piensa que las personas mayores no tienen como derecho a sentir, a enamorarse, a querer estar con otros, a tener deseo sexual, como que ese derecho se elimina. Entonces es algo normal que ellos los quieran. También está esta noción de que no sienten deseo sexual, como que cumplen años y ya no sienten, no quieren tener sexo, como es algo mágico, básicamente. Al menos desde los mitos y los prejuicios que existen en la sociedad. También existe la noción de la juventud y belleza. La sociedad solo acepta la expresión de la sexualidad cuando alguien es joven y hermoso según los mismos cánones de belleza de la sociedad. Entonces, como la sociedad considera que las personas mayores no cumplen con estos requisitos, se elimina automáticamente la posibilidad de que ellos los puedan expresar. Y esto obviamente que no lo puedan expresar porque pueden recibir burlas, chistes, etcétera, hace que tenga un efecto negativo en su salud mental. También está, como en relación a lo que estaba hablando, el prejuicio del viejo enfermo. Por ejemplo, si cualquier persona mayor busca, especialmente hombres, busca como una nueva pareja romántica y o sexual, se ve como algo malo, como algo que no debería estar haciendo, como incluso algo como asqueroso, por decirlo de alguna forma, porque no se considera que no tiene que suceder. Entonces es algo importante entender que esto obviamente no es real, que las personas mayores tienen todo el derecho a querer tener sexo, realizar distintas prácticas sexuales o no hacerlo, igual que todo el resto de la población. También, debido a los mitos y los prejuicios, se genera un síndrome que es el síndrome de la abuela esclava. Es cuando las personas tienen mucha carga física y emocional debido a que se le entrega la responsabilidad de cuidar y criar a los nietos y nietas de sus hijos, lo cual le quita espacio a las personas para vivir su propia vida, para vivir su propia sexualidad, porque está a la base esta misma idea de que las personas mayores no necesitan espacio, porque no tienen sexualidad, entonces ¿para qué? ¿Para qué le vamos a dar espacio cuando no lo requiera? ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo que decir en relación a esto? También es importante en relación a las políticas públicas que existe, al menos en mi conocimiento, es básicamente como los exámenes de, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual, y ahí está, como que no está más allá. Por ejemplo, en Chile no es un tema que se hable tanto de la sexualidad, no es un tema que se comente mucho, es sexualidad en personas mayores. Entonces, no es algo como muy relevante para realizar distintas políticas públicas. Obviamente hay políticas públicas para la salud de las personas mayores en distintas áreas, por ejemplo, la salud física, que sabemos que hay muchos programas para ellos, etcétera. En general, si no se trabaja la temática de la sexualidad, se puede seguir viendo como un tema tabú. Es decir, se sigue penalizando en las distintas áreas, ya sea en un hogar de ancianos, porque se ve como algo mal visto por el tema tabú. Entonces, en estos casos siempre es importante como psicoeducar, porque al menos en mi experiencia las personas mayores también tienen internalizado como esta idea de que ellos no merecen como vivir o expresar libremente su sexualidad. Y obviamente se puede psicoeducar, trabajar estas ideas, estos prejuicios que tienen las personas, ya sea la misma persona mayor o el entorno. Es algo que se puede trabajar. También
quería mencionar de que las personas mayores pueden vivir su sexualidad de acuerdo a las condiciones físicas, psicológicas, emocionales que ellos se encuentren y no desde los estereotipos que están impuestos por la sociedad. Es decir, la vivencia de la sexualidad solo depende de lo que quiera y desea la persona mayor, no desde esta idea, estos mitos y prejuicios, para siempre tenerlo claro al trabajar con ellos. Entonces, ahora, ¿qué es relevante? ¿Qué puede ser relevante para las personas mayores para conocer de su propia sexualidad? Obviamente puede existir muchas más temáticas, pero estas como son como las que yo considero en mi experiencia que ha sido relevante. Por ejemplo, primero que todo, en relación al autoconocimiento, prácticas sexuales, es importante tener en cuenta que, al menos en mi experiencia, las personas mayores siempre mencionan el tema del consentimiento, en especial las mujeres. Para ellas es muy importante que se trabaje y se hable sobre el consentimiento porque, al menos lo que yo he experimentado con ellos, muchas personas han vivido violencia sexual. Entonces, algo que se tiene que tener en cuenta al hablar de esta temática con personas mayores. En especial que en muchas ocasiones lo tienen como normalizado. En el autoconocimiento, aquí básicamente se refiere a masturbación. Es importante que las personas mayores puedan reconocer que es una posibilidad si así lo desean. Es importante que entiendan que tienen zonas erogéneas primarias y secundarias, que lo que puede considerar una persona como placentero no es necesariamente placentero para otra persona. Es importante eso tener en cuenta de que eso va a depender de, por ejemplo, cómo perciban los estímulos las personas mayores para tener una reacción sexual debido a los cambios en su, en su biología, a veces necesitan mayor estímulo. También es importante tener en cuenta que lo que una persona mayor considere placentero va a depender de su contexto social y cultural y su historia sexual, su historia de su vida sexual, para tenerlo en cuenta. Entonces siempre es importante hablar con las personas mayores y darles a conocer de que esta práctica del autoconocimiento, de la masturbación es algo aceptable, que no es algo malo, que pueden servir para un autodescubrimiento, etc. También están las prácticas sexuales que las personas mayores pueden realizar cualquier práctica sexual que ellos consideren placenteros para ellos. No hay ninguna como limitación por edad, así como básicamente no. Las personas mayores no pueden realizar sexo oral porque son personas mayores. Eso no es así. Siempre es importante al hablar de estas temáticas, siempre mencionarle a las personas mayores que es importante el autocuidado, es decir, en relación a las infecciones de transmisión sexual, etc. También hay que considerar que las prácticas sexuales que ellos quieran realizar, siempre la frecuencia de estas siempre va a depender de ellos, como de lo que quieran, de lo que no quieran, etc. También es otra práctica que no se relaciona tanto con las personas mayores, puede ser el sexo anal, que sí es menos frecuente en las personas mayores, pero sí se puede dar. No hay que como tacharlo así tajantemente, decir, ah, no, mi paciente es una persona mayor, entonces nunca va a querer realizar esta práctica sexual. Ellos pueden realizarlo si así lo desean. Sin embargo, es importante tener en consideración que si el paciente es una persona mayor y te está hablando de que quiere realizar sexo anal, mencionarle de que si tiene algún dolor o alguna enfermedad crónica, siempre es ideal que lo consulte primero con su médico por temas de salud. Y, por ejemplo, recomendarle que haya una estimulación adecuada antes de la penetración, que haya utilización de lubricante, etc.
También está la utilización de los juguetes sexuales. Las personas mayores pueden utilizar, si así lo desean, los juguetes sexuales, cualquier juguete sexual que ellos consideren importante o relevante para la vivencia de su sexualidad. Por ejemplo, la utilización de juguetes sexuales no solo se queda como en aumentar la experiencia placentera, sino también sirve para enfrentar distintos cambios que se generan con la edad en el cuerpo de las personas mayores. Por ejemplo, cuando en las mujeres hay menor lubricación vaginal, etc. ¿Hay alguna duda, algún comentario en relación a lo que estoy hablando? Si tienen alguna, pueden hablarlo. Preguntar, porque si como dudamos mucho en preguntar, estamos como con esta misma idea de que es un tema tabú. Primero hay que ver cómo la persona ve la sexualidad. Puede que sea como no considere la sexualidad como algo tabú, sino que es algo normal. Entonces siempre hay que preguntarle cómo considera que es su vida sexual, cómo ha estado, etc. Ángela También hay que puede tener. disculpa. Ángela puede activar su audio, su video también si lo considera pertinente para la consulta. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí. Ya, en esto como considerando lo que decía yo de las personas que están, que viudecen a temprana edad considerando que son mayores de edad, ¿cierto? ¿Cómo se aborda este ámbito de la sexualidad en el que me dices, por ejemplo, de las distintas prácticas sexuales, del autocuidado, de que aún pueden disfrutar esta parte de su vida, que también es un ámbito importante, ¿cierto? Y que es una posibilidad aún. Yo creo que viendo un poco esta última crisis del ciclo vital, ¿cierto? De que quizás ya no vale la pena eh, considerar este ámbito o darle importancia frente a todo lo demás de la vida. Claro, lo que se puede hacer ahí es que ver primero como la historia de la vida sexual de la persona mayor, por ejemplo, si fue como una buena historia, mala historia, con violencia, sin violencia, etcétera, para tener en cuenta de que tal vez si no quiere como vivir su sexualidad en pareja, puede vivirlo en solitario. Como psicoeducarla de que la sexualidad no solo tiene que ser con un otro, sino que también puede ser de forma individual, ya sea con el autoconocimiento, etc. También es relevante mencionar de que cada persona mayor decide cómo vivirla, es decir, si la persona decide que está satisfecha con su sexualidad sin realizar ninguna práctica sexual, está ahí. No sé si logro responder tu pregunta o es como hacia otro lado. Sí, sí, está bien. Muchas gracias. Ahora siguiendo con el autocuidado, que es básicamente el autocuidado en relación a las infecciones de transmisión sexual. Es importante entender de que las personas mayores siguen siendo vulnerables a las infecciones de transmisión sexual. Es decir, ellos si realizan alguna práctica sexual, es necesario que utilicen métodos de barrera. No es algo que como un peligro que se elimina al cumplir cierta edad. Siguen siendo vulnerables. Entonces es importante siempre como psicoeducar en este ámbito de que es importante que utilicen condones masculinos, femeninos, etc. También es relevante porque las personas mayores pueden ser más vulnerables a las infecciones de transmisión sexual que otras poblaciones debido a que su sistema inmunitario puede estar más débil por el tema del envejecimiento. Y también algo relevante en este aspecto es que, por ejemplo, las campañas de prevención de las infecciones de transmisión sexual
en general van hacia poblaciones más jóvenes y se deja un poco de lado a las personas mayores, como diciendo no es una población vulnerable cuando lo siguen siendo. También está el tema de las disfunciones sexuales, que son todas estas como aspectos que le generan como malestar o dificultad al realizar distintas prácticas sexuales, por ejemplo, la disfunción eréctil, vaginismo en personas con vagina, etc. También hay que tener en cuenta de que los cambios físicos que se generan en las personas mayores en esta edad, que por ejemplo disminuye la lubricación vaginal, afectan la sexualidad. Pero a pesar de que existe este efecto en la sexualidad, no significa que no lo puedan vivir satisfactoriamente. Es decir, sí pueden estar presentes, pero no es algo negativo de por sí. Como, por ejemplo, no, esta persona mayor tiene esta disfunción sexual, ya no puede realizar cierta práctica sexual, ya no puede vivir su sexualidad. No, no es así. No es como blanco y negro. También hay que tener en cuenta de que las enfermedades que pueden tener las personas mayores afectan la sexualidad. Por ejemplo, enfermedades que afecten el sistema cardiovascular pueden afectar la posibilidad de tener una erección, también los mismos tratamientos de la enfermedad, de los medicamentos o las consecuencias de distintas enfermedades también. Y es importante mencionar de que las enfermedades de salud mental también tienen un efecto en la sexualidad, en la vivencia de la sexualidad. Por ejemplo, la ansiedad, el estrés, la depresión. Así como sus tratamientos pueden afectar. A pesar de esto, como ya les decía, pueden seguir teniendo una sexualidad activa y satisfactoria. Siguiente, por favor. Hay que entender de que si se vive la sexualidad en pareja, pueden tener conflictos. Es importante entender de que los conflictos en pareja y frente a la sexualidad no solo se dan con personas mayores, sino que se dan en todas las etapas de la vida. No es algo único de ellos. Entonces, como le mencionaba, la sexualidad se puede ver afectada por los cambios físicos, psicológicos, sociales. Por ejemplo, los cambios sociales son de que tienen que ir a vivirse con un hijo, por la edad, etc. Por ejemplo, algo que puede afectar a la vivencia de la sexualidad es el cansancio propio del proceso de envejecimiento, lo que genera que a las personas mayores se les dificulte realizar ciertas actividades, lo que incluye la vivencia de la sexualidad. También está la frustración y decepción. Esto se refiere a que las personas mayores pueden estar como acostumbradas a cierto nivel de actividad sexual o cierta frecuencia de actividad sexual y al llegar a estas etapas con estos nuevos cambios no puedan cumplir con esas expectativas, lo que puede generar ciertos conflictos. También para las personas mayores, como he mencionado anteriormente, es muy importante el ámbito emocional. Ya en esta etapa de la vida, para ellos no es tanto como el sexo en sí, sino como las caricias, el acompañamiento, etcétera, como sentir la compañía, la cercanía de un otro. Entonces, por ejemplo, si se está en una pareja y se siente como esta falta de afecto, esta falta de cariño, puede afectar negativamente la vivencia de la sexualidad. Y en relación a la falta de comunicación, esto se refiere a cuando no se conversa como, ¿sabes qué? No, ya no quiero hacer esto, no puedo hacer esto, como que no existe esta comunicación, como que si existiera esta vergüenza de hablar sobre la temática con la misma pareja. Entonces es importante como al trabajar con personas mayores si hay dificultades de comunicación, como decirles, ¿sabes qué? El sexo no solo tiene que ser algo físico. Por ejemplo,
ejemplo, si no puedes como que la frecuencia de la práctica sexual sea igual que antes, es importante decir, ¿sabes qué? En esta etapa de la vida también es importante el ámbito emocional, como la compañía del otro, el cariño que existe. También mencionarles que es importante que exista comunicación, que se mencione lo que le gusta, lo que no le gusta, etc. Muchas veces no lo hacen porque tienen miedo a la reacción de la pareja, como sabes que no quiero hacer esto y que la pareja se lo tome mal. Igual aquí es importante siempre decirles, sabes que tú puedes dar o quitar el consentimiento, no es algo como escrito en piedra. Y con esto es importante mencionarle a las personas mayores de que no tienen que hacer lo que no quieran, que si algo no les convence, no les gusta, no tienen que hacerlo. No pueden obligarlo de que su propio cuerpo es suyo, etc. También, por otra parte, es importante mencionar que en relación a la sexualidad en personas mayores existe como una diferencia entre el sexo femenino y masculino en cómo se percibe la sexualidad. Por ejemplo, la sociedad le permite mucho más al sexo masculino como permitirse hablar de la sexualidad. En cambio, es más restrictivo con el sexo femenino por esta misma idea de que las mujeres no pueden vivir su sexualidad de forma satisfactoria, de forma más libre, etc. También es importante mencionar de que cuando existe una ausencia de pareja romántica y o sexual, lo cual puede ser por viudez, soltería o alguna enfermedad, esto puede ser un hecho relevante para la continuidad de la actividad sexual, es decir, que la persona mayor pierda su pareja puede generar que la actividad sexual pare, disminuya. Y entre el periodo de abstinencia sea más largo, es más complejo que se vuelva a retomar la actividad sexual. Por ejemplo, se considera que es más difícil que las mujeres después de este tiempo inicien nuevas relaciones sexuales con otras personas, en especial si la relación anterior fue larga y satisfactoria. También aquí vuelve a surgir la temática de que la sociedad castiga mucho a las personas mayores si muestran interés por iniciar una nueva etapa con una nueva pareja, ya sea romántica o sexual. Como que se le ve de mala manera y eso obviamente también afecta a las personas mayores en esta búsqueda, etc. También es importante mencionar de que las personas mayores pueden vivir su sexualidad sin un otro, sin una pareja. No es como algo así de que si la sexualidad se tiene que vivir sí o sí con un otro, con tu pareja, etc. Es importante recordar que la sexualidad es de cada persona, que es parte de su identidad y que la persona decide cómo vivirla, etc. Las personas pueden disfrutar de su propio erotismo, de las cosas que le estimulan, de su propia identidad sexual. Y por esto es importante como hablar de la temática, de conversarla, para que deje de ser un tema tabú y para que así las personas mayores se sientan con mayor libertad de hablar las temáticas de, ¿sabes qué? Tengo una duda sobre esto, para que puedan vivir una vida sexual, su sexualidad de una forma informada. Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, algún comentario, me lo pueden hacer. No tengo ninguna dificultad. ¿Se escucha? Sí. Marta, yo siento, y disculpa que sea yo quien esté preguntando, pero me parece que tal vez puede ser que sea un tema tabú para nosotros como otra generación, por decirlo así. Pero no sé si entre ellos sea un tema tan tabú como es un tema tabú
cómo lo vemos nosotros, porque a nosotros nos pasa que nos invaden como todos los prejuicios que comentaste al inicio, que es asqueroso, que es como poco aceptado, que es como muy osado, no sé, etcétera. Pero entre ellos, de hecho, lo que yo he visto, al menos como en actividades comunitarias, hogares de ancianos, etcétera, es que hay mucha como sexualidad y sensualidad entre pares. No sé a lo mejor cuál es tu percepción respecto a eso. Claro, sí. De hecho, hay muchos como papers que dicen de que las personas tienen muy bien valorada la sexualidad, las prácticas sexuales. Entonces está como hasta dos lados de las personas mayores, como de que personas mayores que sí viven su sexualidad, que sí hablan sobre estas, pero también otras personas mayores que también lo viven más en silencio o incluso ya lo reprimen. Entonces tal vez ciertas comunidades de solo personas mayores tal vez se sientan más libres de hablar de estas temáticas, porque tal vez no existen estas otras generaciones que pueden tener como estos prejuicios que pueden hacer que se queden más calladitos. ¿Hay alguna otra duda, algún comentario, algo que le haya llamado la atención? Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Yo creo que más allá de verlo como un problema, tal vez sería bueno verlo tal vez como una oportunidad y podríamos usar esta misma instancia como para hacer un brainstorming de cómo poder abordarlo a través de instancias ya sea comunitarias, ya sea grupales, corporativas, etcétera. Por ejemplo, de actividades que se puedan ir haciendo. Suponte, hacemos un taller. ¿Cómo sería ese taller para las personas mayores? ¿Cómo tendríamos que organizarlo? O incluso cómo tendríamos que presentar esa iniciativa a un hogar de ancianos, a un hospital, por ejemplo. Entonces, eso me gustaría como entender cómo funciona y sacar ideas de iniciativas que podríamos realizar tal vez como identitaria para más adelante. Al menos yo he realizado un taller de sexualidad con personas mayores y tuve muy buena participación. Siempre es importante que en esta instancia como darle como el poder a ellos, como sabes que les gustaría tratar esta temática o no, qué temática les gustaría tocar, etcétera. También siempre como dando la posibilidad de distintas formas de expresar su opinión, porque tal vez algunas personas quieran comentar su opinión de forma hablada o otra de forma escrita. Por ejemplo, yo en mi experiencia con el taller descubrí que al menos con esa población objetivo les resultaba más fácil hablar de su opinión si lo escribían, porque igual al menos en esa población objetivo estaba como la idea como más tabú, por decirlo de alguna forma. Entonces, es importante como averiguar bien en investigaciones o en el mismo objetivo, población objetivo, cómo es que ellos ven la sexualidad y cómo, qué temas les interesa a ellos. No sé, quieren ver temas de las prácticas sexuales o quiere ver cómo vivir la sexualidad de forma solitaria, como en ese lado estoy viendo yo. Claro, ahí tal vez la pregunta o la dificultad sería cómo romper o picar un poquito ese hielo para poder insertar el tema con ellos y finalmente no tener rechazo y que los abuelitos o las personas mayores no se vayan para adentro, por decirlo así, con este tema, que no se cohíban, etcétera. Entonces me imagino que debe ser bastante complejo ese abordaje, el presentar el tema y que tienen que haber como bastantes técnicas, incluso lingüísticas, para poder hablar del tema sin incomodarlos, aunque siempre está como las personas que son más receptivas dentro de un grupo y las personas más tímidas dentro de un grupo, pero me imagino que la instancia debe ser también muy agradable, muy divertida y que son varias cosas las que se pueden lograr con las personas. No sé, ahí cómo ha sido tu experiencia, si lo has pasado bien, ellos lo han pasado bien.
por lo menos mi experiencia fue como muy agradable, como que en general ellos estaban muy receptivos en el tema, fueron muy amables conmigo, así como al final yo era como la profesora, así ellos me decían. Entonces, como que no, tampoco hay que ir con tanto miedo al hablar del tema, porque en realidad ahí yo me di cuenta de que ellos saben harto de su propia sexualidad y les gusta hablar de su sexualidad, pero tampoco como que le dan el espacio de hablarlo. Entonces, como que obviamente ir con cuidado, pero también como no ir con tanto miedo, así como qué van a decir, porque tampoco son en general como las personas como tan cerradas en esta temática, al menos en mi experiencia. Tal vez otros grupos objetivos serían diferentes. Marta tiene tal vez una duda sobre el tema, o si no, pasemos a las estadísticas o literatura recomendada para estudiar este tema. Yo tengo una pregunta, no pregunta. Creo que sería interesante si es que pudiéramos hacer como algún tipo de infografía con lo último que habló Marta, como con respecto a los cambios biológicos de las personas mayores y cómo esto podrían afectar también en sus prácticas sexuales y en su vida sexual, porque eso sí que es algo que ya no se habla. Porque, claro, yo creo que las personas mayores saben cuáles son estas prácticas sexuales, saben todo lo que pueden hacer, pero no saben los cambios que ocurren, o nosotros que vamos hacia allá también. Eh, por ejemplo, yo no tengo ni idea de esos cambios en lo que estabas hablando, el tema de la lubricación, de eh, cómo estos cambios biológicos causan también eh, cambios a nivel de las prácticas sexuales. Entonces eso yo creo que estaría interesante también poder plasmarlo de alguna forma para el público en general. Sí, de todas maneras, es una súper buena idea. Tal vez con Marta yo le puedo tal vez pedir información para elaborar desde Identitaria infografías. A lo mejor podemos en el futuro también hacer algún podcast, alguna campaña, por decirlo así, por ejemplo, para personas mayores, para que se decidan a consultar tal vez una psicoterapia y abordar la dimensión sexual dentro de todas las demás dimensiones a las cuales van a consultar finalmente, dependiendo sea el caso. Claro, igual es importante como hacer entregar esta información porque existe muy poca información para la población mayor, como que no es algo que se trabaje mucho, por ejemplo, en salud. No se le entrega como infografías ni nada. Y por ejemplo, yo al realizar mi taller tuve que realizar una búsqueda de material como bastante profunda porque en Chile como que no se habla tanto de la temática de sexualidad en personas mayores. Obviamente sí hay material, sí hay papers, pero no es como tanta información como por ejemplo en las personas mayores y el deterioro cognitivo, por decirlo de alguna forma. Así que igual es importante como entregarle a las personas mayores esta información para que si ven a ciertos cambios no lo vean como algo anormal. Como que, ya, esto me pasa por esto, ¿y qué puedo hacer frente a esto? Ya, puedo hacer esto. Entonces, para que vivan su sexualidad como sin miedo, sin este temor de no sé qué me pasa, no sé qué hacer. Eso. Cerramos entonces si nadie tiene más dudas o tenemos alguna otra consulta dentro de los que están detrás de cámara o por fuera, lo pueden dejar en los comentarios. Y esta última que tenemos al respecto, que era mía, Marta, literatura sobre el tema, estadísticas, ¿dónde podemos ver, buscar información como para nosotros también aprender, generar documentación, generar infografías, material, etcétera?
Uy, hay estadísticas, pero muy poquitas. No sé si habrán salido nuevas, pero al menos cuando yo hice, como que había muy poquitas, en realidad. Entonces no te puedo decir como ahora, hay en esto, porque la verdad no me acuerdo, pero puedo como buscar en esas páginas y ahí yo comunicarte, decirte. Porque Claro. no me acuerdo en este momento, la verdad. Ok, entonces les aprovecho también de dejar el dato de que todo lo que podamos encontrar sobre este tema también lo vamos a ir subiendo a la biblioteca de Drive que tenemos compartida entre todos nosotros. Así que eso, Marta, muchísimas gracias por exponer sobre este tema que de verdad a mí me resulta como muy interesante desde el punto de vista publicitario y me imagino que a ustedes también desde el abordaje de pacientes. Y otras miradas, como decíamos, otras miradas, otro prisma y otros puntos de vista sobre el cómo analizar o abordar a un paciente con problemáticas en particular. Así que eso, me comenta Marta que no alcanzó a preguntar, así que si quiere hacerlo, este es el momento. Marta, la otra Marta, Marta Summers. Ah, ya, dice que no. Así que eso, muchísimas gracias Marta y nos vemos la próxima semana con el siguiente webinar. Chao, que estén bien. Chao, chao, gracias.